Y sigo deshabilitado. Acá está la opción grabando, pero no me la permite. Entonces, por favor, si alguien nos ayuda ahí con la grabación, se lo voy a agradecer. Gracias, Melanie, muy amable. Vamos a cargar. Cualquier duda, sin pena, me puede preguntar ahí durante la clase de hoy, que es cómo interpretar espectro. Entonces, cargamos esto y empezamos de una vez. Solo estoy con ese es un PDF, dice espectroscopía infrarroja, interpretación de espectros. Sí. Gracias. Bueno, entonces se recuerda que hemos estado trabajando espectroscopía infrarrojo y una de las aplicaciones que tiene esta técnica analítica es que nos permite a nosotros identificar grupos funcionales. Esto realmente es lo importante de esta técnica analítica. Entonces, cuando decimos que nos permite identificar grupos funcionales, es cualquier grupo que pueda estar presente, digamos, por ejemplo, un alcohol, un ácido carboxílico. Y eso es de mucha ayuda, ¿verdad? Porque a veces, por ejemplo, en control de calidad, digamos, por ejemplo, uno tiene una materia prima, ya tiene el espectro infrarrojo de la materia prima, entonces uno puede hacer un análisis infrarrojo, ¿verdad? De la muestra, digamos, o de la materia prima y comparar con el espectro IR si es idéntico, ¿verdad? Porque si está contaminado, pues va a aparecer otra banda diferente a los grupos funcionales que uno esperaría, ¿verdad? Entonces, eso es una técnica muy, muy importante. Por supuesto que para identificar plenamente un compuesto, a veces se necesitan otras técnicas analíticas, ¿verdad? Una de las grandes ventajas que tienen los instrumentos hoy en día es de que en su biblioteca tienen una gran base de datos de espectros, ¿verdad? Miles de espectros. Entonces, ¿qué pasa cuando uno hace un análisis de una muestra? Pues a la hora que obtiene el espectro, lo compara con la región de la huella y cuando ve que es superponible, entonces nos da la seguridad o la certeza de que ahí estaba presente ese compuesto en particular. Entonces, eso es básicamente algo muy importante, ¿verdad? Que digamos los instrumentos actuales ya identifican de una vez las muestras desconocidas, ¿verdad? Ahora, nosotros vamos a trabajar el día de hoy, ver cómo poder interpretar un espectro, ¿verdad? A partir de nuestras bandas de absorción, ¿verdad? Entonces, algo importante que tienen que tomar en cuenta es de que cada grupo funcional, ¿verdad? Digamos, cada enlace que se formó, carbono-hidrógeno, digamos que es la mayor, si es un compuesto orgánico, siempre van a haber enlaces carbono-hidrógeno, pero puede haber cualquier otro tipo de enlace, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, etcétera. Y cada uno de esos enlaces, entonces ya sabemos ahora que por espectroscopía infrarroja va a vibrar o se va a mover y ese movimiento me genera a mí la información. Entonces, de tal manera que espectroscopía IR me va a servir a mí para poder asignar o poder decir cuál es la estructura o la molécula que corresponde al espectro que estoy analizando. Entonces, eso sería, digamos, lo importante de esta técnica analítica. Entonces, una de las cosas importantes acá es saber, digamos, cómo interpretarlo, ¿verdad? Que es básicamente lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, se recuerdan que yo les comenté, dice, es recomendable interpretar los espectros de izquierda a derecha. Entonces, básicamente, cuando empezamos a interpretar espectros, empezamos con las bandas de grupos funcionales. ¿En qué rango están estas bandas de grupo funcional? Básicamente de los 4000 a los 1400 centímetros. Entonces, en todo ese rango, la característica es que las bandas son bien marcadas, son bandas grandes o intensas y que corresponden a un grupo específico, ¿verdad? Las bandas que estén después de la región de la huella son, digamos, para confirmación o para decir exactamente qué compuesto es el que uno está analizando. Entonces, partimos asignando las bandas de grupos funcionales. Es importante que en esta región, entonces, sí asignemos nosotros las bandas que podamos. ¿Verdad? Si hay, por ejemplo, 6 bandas, por lo menos asignar unas 3, ¿verdad? Porque eso me va a dar una idea de lo que yo estoy trabajando. Después, entonces, en la región de la huella, ¿sí? Que sería de 1400 a los 400, es donde vamos a nosotros a confirmar la presencia de ciertos grupos, ¿verdad? Entonces, para eso nosotros vamos a utilizar nuestra tabla de bandas de grupo funcional. Entonces, es un error a veces por querer asignar todas las bandas. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Cuando estamos analizando espectros IR, a veces, por ejemplo, si hubieran, por ejemplo, unas 15 bandas,
asignando unas 6 bandas o unas 8 bandas suficiente para interpretar el espectro. Entonces, no nos vamos a complicar en el hecho de voy a asignar esta banda y voy a ver de quién es, ¿verdad? Si alguna banda crea confusión o duda, entonces mejor asignar las otras y después ver, digamos, cómo me va quedando la estructura que yo voy a analizar. Entonces, una manera de ir haciendo eso es hacer como una mitad, ¿verdad? Poner aquí, por ejemplo, la banda 1, ¿sí? Escribir el número de onda donde aparece, porque a mí me van a dar el espectro infrarrojo y la posible asignación que pueda hacer. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una banda que aparece en 3000 centímetros a la -1, entonces yo podría decir, hace un estiramiento carbono-hidrógeno. ¿Qué podría ser? De un CH3 o de un CH2, por ejemplo. Digamos, es una manera de ir interpretando o generando la información, ¿verdad? Ir a hacer una mitad acá. Ahora, cuando yo tengo el espectro, es mejor asignar la banda, digamos, asignar a quién corresponde de una vez en la banda de espectro. Entonces, por ejemplo, digamos que a mí me dan esta banda, este espectro que está acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de una vez acá, si ya tengo una banda aquí que está en 3708, entonces asignarla de una vez a un grupo específico. Entonces, poner acá, este es de un NH2, esta, por ejemplo, es de un, digamos, NH3. O sea, ir asignando aquí de una vez es una buena técnica, ¿verdad? Porque ya yo no me pierdo, ¿verdad? Yo digo aquí qué grupo armé, aquí cuál asigné y solo voy corroborando después. Pero si no, pues hacer esta tabla, ¿verdad? Como a ustedes se les haga más conveniente, como a ustedes se les facilite el trabajo. Lo importante es asignar la banda, ¿verdad? Y después ver a quién corresponde. Entonces, después de que asignamos nosotros las bandas correspondientes, pues lo que queda es integrar la información. Entonces, vamos a recabar cuántas bandas asigné, qué posibles grupos hay, y entonces voy a dar la estructura probable. Para eso, normalmente a mí me dan la fórmula molecular. Eso es bien interesante que lo tomen en cuenta. La fórmula molecular me va a dar mucha idea también de lo que está presente. Ahora, en algunos casos, pocas excepciones, me piden a mí, por ejemplo, dar una fórmula o una estructura solo con el espectro IR. La verdad les digo, sí se puede, por supuesto que se puede, pero es una locura, ¿verdad? Porque las posibilidades son muchas, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense que sea un hidrocarburo saturado, digamos que sea un heptano, por ejemplo. Si es un hidrocarburo saturado, podría ser un octano, podría ser un hexano, podría ser un iso, un neo, o sea, todo eso ya podría generar muchísimas más posibilidades. Entonces, ¿sí se puede interpretar un espectro sin fórmula molecular? Sí, solo que se complica más. Y la manera siempre de corroborar qué compuesto yo estoy analizando o interpretando es comparando con la región de la huella. Eso siempre tenganlo presente. Entonces, si yo, por ejemplo, no me dieron fórmula molecular, me dieron el espectro IR y ya asigné grupos funcionales y yo ya tengo una posibilidad de compuesto, entonces, ¿qué me queda hacer? Compararlo, ¿verdad? Si, por ejemplo, esta es la aspirina, por ejemplo, yo ya asigné que es pues, posible aspirina, ¿qué tengo que hacer? Buscar un espectro real de aspirina, ¿verdad? Hay bibliotecas incluso teóricas con miles y miles de espectros. Entonces yo vengo y veo la región de la huella y de la aspirina, y si es superponible a mi espectro, me da una certeza que es. Digamos, es como que lo extremo, ¿para cómo puedo dar una estructura sin fórmula molecular? ¿Se puede? Sí, solo que es un poquito más complicado porque las probabilidades son bien altas, ¿verdad? Son muchísimas. Entonces vamos a interpretar acá algunos espectros para que ustedes vayan viendo cómo se hace y cómo se genera la información. Entonces, para empezar, vimos que, ¿qué es lo que me van a dar? El espectro infrarrojo. ¿De qué rango a qué rango es el espectro? Recuérdense que esta información se está generando en el infrarrojo medio, IR medio, que va de los 4000, aquí centímetros a la -1, hasta normalmente a este otro extremo, que normalmente a veces viene a los 400 centímetros. Entonces, todo ese es el rango del IR medio. ¿Por qué en ese rango? Porque ahí es donde la mayoría de compuestos, o digamos casi que todos los grupos funcionales vibran. Por eso es que se usa esa región, ¿verdad?
Pero, por ejemplo, ahorita que ustedes hicieron su revisión bibliográfica de cuantificación de infrarroja, se dieron cuenta a veces que se utiliza el IR cercano o incluso el IR lejano, ¿verdad? Porque hay algunos compuestos específicos que solo ahí vibran. Entonces, para ese caso es cuando se utilizan ya la región diferente al IRB. Pero como la gran mayoría de compuestos vibran en este rango de 4000 a los 400 centímetros a la -1, esta es la región que nos va a interesar. Bueno, entonces, ¿qué nos dan? Nos dan el espectro infrarrojo, sí, aquí lo tenemos. ¿Qué más nos dan? Nos dan la fórmula molecular. C8H16, ¿verdad? Entonces, ya tengo la fórmula molecular y ahorita lo que hago es, entonces, lo primero que uno hace antes de ver, digamos, estas bandas de absorción es determinar el IDH. Eso es lo primero que uno hace. ¿Cuál es el IDH o qué es el IDH? El índice de deficiencia de hidrógenos. ¿Eso para qué le sirve a uno? Genera muchísima información porque el IDH nos va a indicar si hay presencia de insaturaciones. Para eso hacemos nosotros uso o determinamos IDH antes de interpretar el espectro infrarrojo. Entonces, el IDH lo puedo calcular a partir de la fórmula molecular. Entonces, aquí me están diciendo C8H16. Hay varias fórmulas para determinar el IDH. No sé si en química orgánica ya trabajaron cálculo de determinación de IDH. Me imagino que quizás ya lo hicieron y tienen alguna fórmula en particular. Pero si no, lo que podemos nosotros hacer entonces es utilizar esta fórmula que está acá. Cálculo del índice de insaturaciones, o sea, el IDH, ¿verdad? Deficiencia de hidrógenos. Dice, el IDH total para un compuesto en particular va a ser igual, esta fórmula la pueden usar, 2 veces, o sea, multiplicamos aquí 2 por el número de carbonos que tenga la fórmula, menos le restamos el número de hidrógenos. Aquí, antes de hacer esta resta, si hubieran nitrógenos, aquí lo sumamos, ¿sí? Eso lo dividimos dentro de 2 y le sumamos 1. Y esta es una fórmula general para hacer cálculo de IDH. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? ¿Cuántos carbonos hay? ¿Cuántos hidrógenos hay? ¿Y cuántos nitrógenos hay? Ahora, a veces no hay nitrógeno, entonces aquí es 0, no suma nada, ¿verdad? Entonces, veamos para el caso en particular que es este. C8H16 es esta fórmula molecular que está acá. Entonces, ¿cuál es el IDH de C8H16? Entonces, ¿cuántos carbonos hay? 8 carbonos. Entonces, dice que el número de carbonos va acá, 2 por el número de carbonos. Entonces, aquí, 2 por 2, ¿verdad? Por 8, perdón. 8 carbonos que son acá. Entonces, 2 por el número de carbonos, que es 8. A eso le vamos a restar el número de hidrógenos. Y lo tenemos, 16 hidrógenos. Nitrógenos no hay ninguno, entonces no sumamos nada. Y a ese resultado lo dividimos dentro de 2 y lo sumamos, ahí le sumamos 1. Entonces, 2 por 8, 16. Menos 16 da 0. Dividido 2 da 0. 0 más 1 nos queda 1. Entonces, el IDH o digamos, el número de insaturaciones posibles o probables en este compuesto es una insaturación. ¿Por qué es importante esto? Es importante, por ejemplo, cuando nosotros queremos saber incluso presencia de aromático. El IDH de un aromático, quieren lo vamos a ver más adelante, es 4, ¿sí? Entonces, el IDH de un aromático es 4. Entonces, cuando el IDH es 4 o más de 4, a veces los IDH quedan muy altos, a veces quedan 8, IDH 10, IDH 12, o sea, muchísima insaturación. Entonces, tenemos que sospechar de la presencia de aromático. Entonces, recuerden, valores de IDH arriba de 4 o 4 incluso, ¿verdad? 4 o más de 4, presencia de aromático, ¿verdad? ¿Por qué? Porque casi que nosotros no vamos a trabajar compuestos, digamos, con dobles enlaces conjugados, ¿verdad? Por supuesto, podría haber 3 insaturaciones de dobles enlaces conjugados y quizás un triple enlace, por supuesto que puede ser esa estructura. Pero nosotros para fines prácticos, cuando el IDH es 4, más de 4,
casi seguro de una vez asígnenlo a un aromático, ¿verdad? Los IDH muy elevados, presencia de aromático. Por supuesto, ya vamos a ver que también hay una manera de saber en el espectro, ¿sí? Acá, si hay presencia de aromático o no, ¿verdad? Entonces, ya vamos a hacer una región que les voy a mostrar donde ustedes pueden saber, digamos, por espectro IR, confirmar la presencia de aromático. Pero ¿quién, aparte del espectro, les podría confirmar eso? Se los puede confirmar el IDH. Entonces, IDH elevados 4, 8, 10, dos aromáticos, por ejemplo. Entonces, eso ayuda bastante. Entonces, para este caso en particular, dice que el IDH es 1. Ok, entonces, una sola insaturación. ¿Qué compuestos presenta una sola insaturación? Bueno, el que presenta una insaturación es un alqueno, un doble enlace. El doble enlace tiene una insaturación. Pero los ciclos, cuando ellos se cierran, ¿verdad? Cuando un anillo se cierra, también presenta una insaturación. Entonces, algo interesante también acá para fines prácticos, nosotros casi que compuestos ciclos, digamos, ya sea de 5, 6 o más, casi que no los vamos a trabajar. Entonces, si el IDH es 1, asígnenselo a un alqueno. Por supuesto que vamos a confirmar también si está presente el alqueno o no, ¿verdad? Porque hay una banda específica para saber si es alqueno. Pero, o sea, aquí el IDH solo me está dando posibilidades. Es 4 posibilidades de aromático. Es 2, por ejemplo, pueden haber 2 alquenos o puede haber un triple enlace, ¿verdad? Digamos, un carbono-carbono con triple enlace. Por supuesto que si el IDH fuera 2, confirma eso. Pero, además, digamos, del IDH, vamos a ir a las bandas de absorción para ver si está presente. Ya vamos a ver, por ejemplo, dónde aparece un alqueno, ¿verdad? Porque con eso yo puedo confirmar la presencia del alqueno. Entonces, si les es más fácil de una vez acá, por ejemplo, con el IDH, para si ya les quedó acá 1, por ejemplo, y sospechan de un alqueno, entonces vayámonos a nuestra tabla de bandas de grupos funcionales y vemos dónde aparece el alqueno. El alqueno normalmente aparece, hay un estiramiento del doble enlace carbono-hidrógeno, ¿sí? Más o menos arriba de los 3000, menos por acá. Digamos, yo tengo acá, digamos, aquí toda esta banda que está aquí en los 3000 o antes de 3000 es para los carbonos CH3, CH2. Arribita normalmente aparece un estiramiento de un doble enlace carbono-hidrógeno. Ahora, aquí arribita más o menos como en los 3050, 3100, ¿verdad? Entonces, ahí podría sospechar yo de un alqueno. Pero la banda que confirma el alqueno es esta que está acá, 1642. Esta banda que está acá es única para el doble enlace. Entonces, esta banda me está confirmando la presencia de alqueno. Entonces, si yo sospecho que hay una insaturación y que es un alqueno, váyanse a la banda, digamos, más importante del doble enlace. De hecho, esta es la banda del estiramiento doble enlace carbono-carbono, 1600. Bueno, entonces, 1640, 1620, 1630, más o menos en este rango, pero miren, la banda es bien definida y casi que no aparece traslapada con otra. Cuando hablamos de traslape, es por ejemplo que una banda, por ejemplo acá, esta banda muy pegada a esta otra, a veces cuesta diferenciar una entre otra, a eso le llamamos un traslape de bandas. En este caso vemos que la banda, miren, viene acá sola, bien definidita, entonces alqueno. O sea, aquí lo estoy confirmando. Entonces ya no hay duda de la sospecha, pero ¿quién les dio a ustedes esa sospecha? El IDH. ¿Verdad? Un IDH bajo, digamos, doble enlace. ¿Cuándo puedo también yo decir que este es, digamos, de un enlace o de un doble enlace carbono-oxígeno? Porque el carbonilo, por ejemplo, los aldehídos y las cetonas que tienen carbonilo, el estiramiento del carbono-oxígeno es una insaturación, ¿verdad? O sea, hay un doble enlace carbono-oxígeno, entonces el IDH es 1, pero la fórmula molecular ayuda también bastante. Si aquí hubiera presencia de oxígeno, ¿sí? Entonces yo puedo sospechar o podría sospechar que esa insaturación, digamos el IDH de 1, es del carbonilo. Pero, ¿cómo confirmo carbonilos? Los carbonilos aparecen más o menos aquí
como en los 1700, más o menos en esta región que está acá, y son bandas bien grandes, bien marcadas, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, es otra manera también de saber, si hubiera oxígeno acá y una gran banda como en 1700, entonces puedo decir, ese doble enlace es del carbonilo, ¿verdad? Entonces, ahí es la banda la que me va confirmando a mí la información que yo más o menos estoy sospechando. Entonces, ya confirmé el alqueno, banda en 1600, entonces ahora me vengo y empiezo a interpretar cada una de las bandas que van apareciendo en el espectro infrarrojo. Entonces, recuerden, vamos a ir a las bandas de grupo funcional y vamos a generar entonces nuestra tablita, ¿sí? La primera banda que aparece ahí es la de 3078, o sea, casi está cercano a los 3000. Se recuerdan que les dije que el estiramiento del doble enlace, o sea, este es el carbono, este es el estiramiento, no es este estiramiento doble enlace carbono-carbono, sino es el estiramiento de este carbono con doble enlace a un hidrógeno, 3078. Entonces, esta primera banda que está acá, ¿sí? Que aquí se ve bien separadita, esta es la primera que me puede, digamos, indicar o confirmar la presencia del doble enlace, ¿verdad? Pero a veces esta banda, digamos, está muy pequeña, no la logro ver, me vengo a la banda principal. Entonces, recuerden, hay bandas que aparecen aquí en la región de grupo funcional y hay bandas que a veces se confirman aquí en la región de la web. Entonces, si esta, digamos, me complicaría un poco, a veces la banda no está muy marcada, a veces es incluso más pequeña, y si tuviera algún traslape no se mira, entonces mejor acá. En este caso sí se ve, entonces se empieza a interpretar y decir, este es un estiramiento de doble enlace carbono, o sea, un carbono con doble enlace unido a un hidrógeno. Primera banda, entonces, que asigno. 3078, dice que es el doble enlace del carbono unido a un hidrógeno. Pues ya voy más o menos generando la estructura. Y después me vengo aquí a las bandas, estas bandas que están para que a ustedes se les haga más fácil antes de los 3000, ¿verdad? Porque recuérdense que vamos interpretando el espectro de aquí hacia allá, ¿verdad? De mayor a menor número de onda. Entonces, bandas antes de los 3000, que básicamente es este bloque que vemos acá, es para las bandas del CH3, CH2. O sea, digamos, los metilos, los etilos, o sea, todos los compuestos de carbono, hidrógeno, estiramientos aparecen en esta región, ¿verdad? Entonces, aquí, como esta y esta, digamos, tiene traslape, incluso a veces se ven 4 bandas aquí, como que estuvieran traslapadas 2 y 2. Entonces, a veces uno asigna CH3 a una de estas, ¿sí? Con que asignen a una CH3 y a esta otra que está más separada CH2, suficiente para poder interpretar, ¿verdad? Pero aquí, digamos, hay presencia de CH3 y CH2. Incluso si se dan cuenta, la banda es bien intensa. Miren la línea base acá, nos venimos aquí, vean la gran altura que tiene. ¿Verdad? Es de las bandas más grandes casi que se pueden registrar. Entonces estamos confirmando, en este caso, CH3 y CH2. Por supuesto que habla número de banda, ya sea de reductor o cualquier otra tabla, aparece, por ejemplo, cuál es la vibración para 2959, que está acá. Aparece la vibración para 2857, que está acá. Entonces puedo asignar una para CH3 y otro para CH2. Y no me complica. Después, cuando ahora esta altura, entonces ya voy a confirmar cada una de ellas, ¿verdad? Pero si quieren entrar al detalle, hay que ir viendo la vibración de cada una. Ahora, en esta región, antes de 3000, realmente hay 2 bandas para CH3 y 2 bandas para CH2. Sí, o sea, en todo este bloque que vemos acá, realmente deberían de aparecer 4 estiramientos, 2 para CH3 y 2 para CH2. Pero como algunos tienen traslape, entonces no necesitamos asignar las 4. Con que asignen una para CH3 y otra para CH2, suficiente, y ahí dejen, no se compliquen en esta banda, ¿verdad? Porque estas bandas al final se van a confirmar con la fórmula molecular. Entonces, si vamos acá, primera banda se asignó para las olefinas, o sea, el estiramiento doble enlace carbono-hidrógeno. Ok, entonces vean las bandas. Dice, dentro del rango de 2800 a 3000, varias bandas, realmente son 4, ¿verdad? O sea, 2 para CH3, 2 para CH2,
los estiramientos de carbono sp3. Entonces, acá, por ejemplo, no asignamos un valor específico para cada una, sino hay bandas en este rango. O sea, antes de 3000 hay bandas, sí, intensa, sí, varias, sí. Entonces, o este, cualquiera de los dos. Después vamos a ver quién es quién. Para eso sería lo interesante acá. Después nos vamos a una banda que no es muy intensa, en la banda 1823, que esta sí es del estiramiento, digamos acá, del carbono, confirmando el estiramiento del carbono doble enlace a hidrógeno, para esta banda, 1823, pero si se dan cuenta, esa banda no es muy intensa. Acá está. 1823, la banda es muy pequeñita, entonces a veces ni se mira, entonces esa mejor ni la asignamos, ¿para qué nos vamos a complicar? Pero sí asignamos esta, que es la importante del doble enlace, 1640. Entonces, esta sí, ya van a ver que aparece para el estiramiento, el doble estiramiento carbono-carbono. ¿Eso cómo lo ven? En su tabla de bandas funcionales. Entonces, banda 1641.92, puede variar una banda, digamos, puede aparecer en 1640, 1635, sí, puede moverse a 1600, sí. Entonces, a veces las bandas uno las maneja con un rango de más menos 5 o más menos 10. Depende que hay alrededor de este doble enlace, esto puede moverse un poco, ¿verdad? Entonces, eso es importante, pero es única en este rango, casi que no hay otra que aparezca acá. Entonces, esa sí es la del enlace carbono, ¿verdad? Y vean, después aparecen las bandas confirmatorias para CH3 y CH2. Entonces dice que está una banda en 1466. 1466. 1466. Esta banda que está aquí es muy importante que ustedes la vean. Cuando hay una ramificación, ¿sí? Digamos, ya sea al inicio de una cadena o al final de una cadena saturada, hay ramificación. Si es iso o es neo, entonces aquí no aparece un solo piquito, sino aparece como un doblete, ¿sí? O sea, dos bandas pegaditas. Eso quiere decir presencia de ramificación. Entonces, a esta banda sí hay que, digamos, ponerle mucha observación, porque si yo quiero saber si es una cadena con ramificación, ¿sí? Al inicio o al final, digamos, de la estructura, aquí aparece un doblete. O sea, está esta bandita y debería aparecer otra pegadita aquí a la par. Hay dos piquitos juntos. Eso quiere decir ramificación. Cuando no está presente ese dobletito acá, aquí se ven, viene la banda acá y aquí regresa otra vez. Aquí no hay ningún doblete, entonces no hay ramificación. Entonces es muy importante esta banda. De aquí sabemos si es ISO o si es NEO, ¿verdad? Entonces hay CH3 vecinos, doblete acá. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay dos vibraciones por esos grupos funcionales. ¿Verdad? En el IR Tutor se puede ver perfectamente esos dos estiramientos y ese doblete acá. ¿Verdad? Pero es muy importante esta banda, sí, porque aquí con esta ven si hay presencia de ramificación o no. Es muy importante. Entonces, vamos con la banda en 1466. La otra banda es también confirmatoria para CH3, ¿verdad? Entonces, asignamos esta o esta, cualquiera de las dos. A veces también muy pegado a esta aparece el CH2, entonces por eso es de que esta de 1378 a veces no se asigna, ¿verdad? Esta que está acá, esta, porque aquí a veces aparece junto CH3 y CH2, entonces aparece una banda única y aquí vibran los dos, entonces para no confundirme, mejor no la interpreto. Además, si la ven no es muy intensa, una banda algo pequeña, ¿para qué la vamos a asignar? Nos puede traer confusión. Entonces nos vamos a la siguiente banda y esta banda también es muy importante. La banda no es muy intensa, pero sí hay que verla. Banda normalmente está en 725, podría aparecer en 715, sí se puede correr un poco, ¿verdad? Pero es banda única. Ahora, la característica de esta banda es de que no es muy intensa, es una banda muy pequeña, pero hay que ver si está presente. ¿Por qué? Porque dice que cuando está presente, quiere decir que hay 4 CH2 en cadena lineal. O sea, ¿cómo sé que
digamos, la estructura que estoy interpretando tiene por lo menos 4 CH2, esta banda se los dice, banda en 720. ¿Qué pasa si solo hay 3 CH2? No aparece esta banda. Si solo hay 2 CH2, tampoco aparece. Esta banda, que es esta pequeña que está acá, es la banda donde sabemos que hay presencia de linealidad. Vean esta que está acá. Es esta pequeña. 725 está acá aproximada. Banda en 720, 725, 715, o sea, esta bandita pequeña. No es muy intensa, pero esto les indica presencia de linealidad. Así como esta banda, digamos, de 1400 les indica presencia de ramificación, eso sería, digamos, asociar esta banda con presencia de ramificación. Si hay un doblete, esta banda de 720 hay que asociarla con presencia de linealidad. ¿Linealidad de qué? Por lo menos 4 grupos CH2, 4 metilos. ¿Qué pasa si el compuesto tiene 5, 6 o 7? Aparece esta banda. O sea, lo que no podemos saber es cuántos metilos tenga. Eso no se puede saber. Lo que sí puedo decir es, si está presente, hay 4 o más. Si no está presente, hay menos de 4. Eso sería con esta banda de 720, ¿verdad? Entonces, es muy importante que la tomemos en cuenta, por favor. Entonces, vean acá, ya generamos una tabla con la información, ¿sí? ¿Qué información? Los números de onda o las vibraciones, los posibles, digamos, a quién corresponde, y entonces aquí ya como ir asignando los posibles grupos que están presentes. Con esta información, entonces, ahora viene y lo que nos tocaría es dar la estructura del compuesto. Entonces, ¿qué es lo que hay en el compuesto según nuestras bandas? Dice, hay doble enlace, sí. Esta aquí lo empezamos a ver con esta primera banda, ¿sí? 3078, que les comenté que se confirmó con la de 1600, que está acá, 1642. Entonces, doble enlace en la estructura, hay CH3, hay CH2, y vimos que no hay ramificación. ¿Por qué? Porque no estaba presente el doblete aquí en 1400. Y además, dice que por lo menos tiene que haber 4 CH2 por esta banda que está acá. Entonces yo puedo escribir en mi estructura de una vez 4 CH2, 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 4 en cadena lineal, y alrededor de esos 4 CH2, grupo CH3 y el doble enlace que está presente. Entonces, la posible estructura que hay que dar acá es la de una olefina, o sea, un alqueno, ¿verdad? Un compuesto que tiene doble enlace y que tiene después CH3CH2, ¿verdad? Entonces, esta estructura, realmente esta que está acá, esta no es la correcta. Aquí les pusieron ustedes que es el hexeno, ¿verdad? Que hay 3, ahí hay que corroborar también, eso es importante. La fórmula molecular que tenemos acá dice que tiene que haber 8 carbonos y tiene que haber 16 hidrógenos. Eso es muy importante. Viene a corroborar con esta fórmula la estructura que estoy dando. Entonces, si se dan cuenta acá, el hexeno, el que están dando aquí, solo tiene 6. Tiene 2 acá, 2 carbonos, 3 carbonos acá, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿por qué esta estructura no es? No es porque por fórmula molecular no coincide, o sea, aquí tengo solo 6 carbonos, dice que tengo que tener 8 por fórmula molecular, 8 carbonos, o sea, me hace falta CH2 en esta estructura. Entonces aquí realmente la fórmula sí es esta, digamos, el carbono, el doble enlace, digamos que está al inicio o puede estar al final. Sí, eso no importa, puede estar al inicio o puede estar al final. Y otra cosa interesante acá, necesito que haya 4 CH2 en cadena lineal, ¿sí? 4, ¿por qué 4? Porque este grupo me lo está indicando la banda de 720, dice 4 grupos metilos. Entonces aquí no cuadra, o sea, esta banda, si fuera este grupo funcional o esta estructura, no aparecería, ¿sí? Pero como está presente, entonces aquí nos hace falta, o sea, aquí es 5. La verdad que aquí es CH2, 5, ¿sí? O sea, aquí CH2, aquí es un 5.
Entonces ya tenemos 5 carbonos, 6, 7 y 8. Entonces, esa sería la estructura. ¿Dónde ponemos el doble enlace? Puede estar aquí al inicio o puede estar al final. ¿Verdad? En este caso es lo mismo, pero manteniendo acá por lo menos 4 CH2. ¿Qué pasa si este doble enlace lo muevo acá en medio? Digamos, por ejemplo, en el carbono 2 y 3. Si este doble enlace yo lo muevo para acá, entonces quito un CH2 de acá, ¿sí? Y ahorita tendría yo, entonces si quito un CH2, vimos que aquí habían 5, entonces ¿cuántos CH2 me quedan? Me quedarían 4, ¿verdad? Si quito uno para formar el doble enlace, me quedan 4. Entonces quiere decir que para este caso en particular, este doble enlace puede estar en el carbono 1 o puede estar en el carbono 2. Si le quitamos un CH2, recuerden que dijimos que aquí hay 5, ¿sí? Si le quitamos un CH2 de acá, entonces quedarían 4 CH2, el otro CH2 para el doble enlace. Quiere decir que en algunos casos puedo dar, digamos, 2 o más estructuras probables, pero probables ¿con qué? Que coincidan con estas bandas que aquí asigné. Se puede poner el doble enlace en el carbono 1, sí. Se puede poner el doble enlace en el carbono 2, sí. ¿Por qué? Porque siempre van a haber por lo menos 4 CH2. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, ya pongo el doble enlace en el carbono 3? Quito otro CH2, entonces quedarían solo 3 CH2 acá. 3 CH2 no van a dar esta banda. Entonces, cuando yo estoy dando 2 o más estructuras, tienen que confirmarse con las bandas que ustedes hacen. Entonces, no es válido, por ejemplo, o que aquí venga yo y ponga un triple enlace. ¿De dónde voy a traer un triple enlace si ni siquiera vi la banda de triple enlace? Además, el IDH me está dando que solo hay uno. Entonces, sería un grave error. Entonces, ¿cuándo es válido poner 2 o más estructuras? Cuando las bandas que ustedes confirmen puedan seguir confirmando la presencia de estos dos estiramientos. Entonces, aquí, para empezar, entonces, corrijamos, por favor, aquí es 5, ¿sí? Aquí es 5. Puede estar el carbono acá, sí, el doble enlace del carbono 1, sí. Podría estar otra estructura probable, el doble enlace está en el carbono 2, y siempre van a quedar los 4 CH. Entonces, esas son las dos posibles estructuras para ese compuesto en particular. Entonces sería el 1 octeno, 1 octeno, es una estructura válida. ¿Cuál sería la otra? El 2 octeno. Cualquiera de esas dos es válida. Ahora la pregunta sería, bueno, ¿cómo sé si es 1 octeno? ¿Cómo sé si es 2 octeno? La única manera de diferenciar entre 1 octeno y 2 octeno es tener el espectro IR de cada uno de ellos, ¿sí? De obtenerlo ya sea, digamos, de una biblioteca, tenerla, digamos, a la mano y corroborar la región de la huella. Entonces, esta región, digamos, que más o menos está aquí de los 400 a más o menos por acá, como 1400, más o menos de aquí para acá, estas bandas son únicas para cualquier compuesto. La única manera de identificar plenamente un compuesto es comparar la región de la huella con algún espectro que ya existe. Esa es la única manera. Entonces, ¿cómo sé que es el 1 octeno o cómo sé que es el 2 octeno? Aquí van a haber diferencias en estas vibraciones. Es la única forma de diferenciar uno de otro. Pero no hay otra forma. Pero para fines prácticos, ¿puedo decir que es el 1 octeno? ¿Puedo decir que el 2 octeno? Sí, porque aquí en este caso no me están dando, digamos, un espectro para compararlo. Aquí me dieron este espectro, por supuesto. Ya con estas bandas yo puedo ir a ver y decir, bueno, voy a buscar un espectro del 1 octeno y ver si tiene esta bandita acá en 1112, si tiene esta bandita acá, si regresa, tiene esta intensa acá, si regresa, tiene acá y si tiene acá. Si esto coincide con uno de esos dos, entonces confirmamos plenamente al compuesto. Esa es la única manera de identificar una estructura o un compuesto por espectroscopía infrarroja. Vayámonos a este otro ejemplo. Este otro ejemplo tiene fórmula molecular C7H8O. ¿Okay? No miramos el espectro, sino nos vamos al IDH de una vez, C7H8O. Vamos acá.
El IDH, ¿cómo se calcula? 2 por el número de carbonos menos el número de hidrógenos más el número de nitrógenos dividido 2 más 1. Entonces, ¿cuántos carbonos tiene la fórmula molecular? Tiene 7 carbonos y tiene 8 hidrógenos. Los oxígenos no se toman en cuenta para el IDH acá. Entonces, tengo acá número de carbono 7, entonces 2 por 7 menos el número de hidrógenos, vimos que es 8. 2 por 7, 14, menos 8, quedan 6, dividido 2, 3, más 1 nos da 4. Entonces, en este caso dice, el compuesto que estamos nosotros analizando es un compuesto con IDH alto, ¿sí? Entonces, ¿qué les dije? Si era 4 más, de una vez sospechemos de un aromático. ¿Por qué? Porque el IDH del aromático es 4. Y eso lo pueden corroborar. Si alguien tiene la duda, pues C6H6. ¿no? Multipliquemos. 2 por 6 acá, o sea, el aromático, el carbono es C6H6. 2 por 6, 12. Menos 6, digamos, de los hidrógenos, quedan 6. Dio 2, 3 más 1, 4. Ese es el IDH del aromático, 4, ¿sí? Entonces, cuando el IDH es 4, sospechemos de un aromático. Esa es, digamos, la primera sospecha que damos. Entonces, si es aromático, ¿cuál es la ventaja? Que ya no tengo que buscar si hay alqueno, si hay triple enlace, porque 4 de una vez ya se lo asigné al anillo. Entonces, es una gran ventaja, la verdad. Si el IDH fuera 8, pues ya sospecho de 2 aromáticos, entonces ya es más fácil ir asignando las bandas, ¿verdad? Entonces sospecho de aromático, pero les comenté que en el espectro IR pueden corroborar si hay presencia de aromático o no. Entonces, vean acá. ¿Dónde puedo saber yo si hay presencia de aromáticos o no? Esta región que está acá, estas banditas que están acá, se le llaman bandas de sobretono, ¿sí? Son bandas muy pequeñas, la verdad. Si lo vemos acá, vamos a hablar más o menos 1500, estamos por acá, nos vamos a venir más o menos 1600 acá. Entonces, más o menos, ¿en qué rango aparecen estas vibraciones de sobretono? Si lo ven acá, estamos aquí abajo en los 2000, ¿sí? Entonces, antes de 2000, ¿sí? Más o menos de los 2000 a los 1600 más o menos. Son todas estas banditas que ven acá, ¿vean? Esta bandita pequeña, o sea, se ven como que fuera un peinecito, unos dientecitos, como ustedes lo entiendan, pero son bandas pequeñitas, bandas de sobretono. Y entonces si les preguntan, ¿qué es una banda de sobretono? Dice que las bandas de sobretono son bandas pequeñas que aparecen al doble de la energía de una banda principal. O dicho de otra manera, son bandas pequeñas que aparecen al doble del número de onda de una banda principal. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Si dice que aparecen al doble, entonces, por ejemplo, si yo me ubico acá, digamos, en los 2000, ¿sí? Digamos que estoy acá 2000, por acá. Y yo quiero saber si esta es una banda de sobretono. ¿Qué hago? Lo divido dentro de 2. Si 2000 la divido dentro de 2, me trae más o menos aquí, como en los 1000. Entonces, esta es la banda principal, ¿sí? Entonces, una banda de sobretono aparece a 2 veces esta energía o este número de 2 por 1000, me trae la banda de sobretono. Entonces, bandas de sobretono. Son bandas pequeñas que aparecen al doble de la energía de una banda principal o al doble del número de ondas. Ahora, para fines prácticos, estas bandas no me sirven para interpretar espectros porque son bandas muy pequeñas. Entonces, si les preguntaran, ¿una banda de sobretono la podemos utilizar para interpretar espectro? No. ¿Por qué? Porque la banda es muy pequeña. Incluso, a veces esto se puede confundir con ruido. ¿sí? Cuando nuestro equipo tiene mucho ruido, esta variación se hace muy intensa y no se va a definir. Entonces, estas bandas de sobretono sí me van a servir para decir hay presencia de aromático, ¿verdad? Porque vean esta banda aquí, esta acá. Ahora, me voy a ir al espectro anterior que vimos y se van a dar cuenta que aquí no tienen ninguna banda. Entonces, vean, antes de 2000, estamos aquí en 2000, hacia abajo, vean, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 banditas que registró acá. Vayámonos a ver el espectro anterior y se van a dar cuenta. Vean, aquí en 2000
En 2000 aparece una sola banda, pero esta banda sí es de un grupo funcional. Se recuerdan que esta confirmaba CH2, el estiramiento del doble enlace. Es una banda principal. La otra presentaba 1, 2, 3, 4. Entonces, cuando aquí hay vibraciones pequeñas, y eso me va a ayudar a decir que el IDH que estoy determinando, en este caso me dio 4, me está confirmando la presencia. Pero estas bandas son las bandas de sobretono. O sea, se registran o los espectros IR con aromáticos presentan bandas de sobretono antes de los 2000 centímetros a la menos 1. ¿Qué bandas son? Son bandas de vibraciones pequeñitas que se registran al doble de la energía de la banda principal. Y entonces la pregunta sería, ¿y entonces cómo hago para saber qué tipo de aromático está presente? Si ya vi que hay aromático, se recuerdan que en la clase anterior vimos que los aromáticos los vamos a diferenciar por las bandas que presenten más o menos aquí en el rango de los 700 a los 800 centímetros a la menos 1. Entonces se recuerdan que vimos, si había una banda en 700 y una en 750, dijimos que era un aromático monosustituido. Si tenía una banda en 750, dijimos que era un orto. Si tenía una banda en 800, dijimos que era para. Si tenía 3 bandas, más o menos una vimos como que en los 750, otra como en los 8 y otra pequeñita como en los 850, dijimos que era un meta. Entonces, ¿se recuerdan de la tabla que vimos anteriormente? Ahí es como vamos a ver qué tipo de aromático. Entonces, para identificar un aromático, nos vamos a revisar o a asignar las bandas de 700 a 800. En este caso, por ejemplo, entonces ya vi, hay presencia de aromático por el IDH4, entonces de una vez vengo y voy a saber qué tipo de aromático es. ¿Cómo hago esto? Pues me voy a la tabla o al recuadro aquel donde si hay 2 bandas, o entonces veo, hay una banda algo pequeña en 700 y una más grande en 750, aromático monosustituido, ¿verdad? Estas bandas entonces ya las asignaron, ya saben de quiénes son estas que están acá, son de un aromático monosustituido. Entonces es bien importante, si detectan la presencia de aromático, de una vez ven hacia esta región a decir qué tipo de aromático es, ¿verdad? Porque no es válido, digamos, yo sé que hay aromático, y por ejemplo yo pongo un orto, un meta, un para, tengo que saber a quién corresponde, en este caso entonces un mono sustituido. Ok, ya sin estas bandas, de una vez vean, para un aromático monosustituido. Y una vez entonces ya trabajé con la información del IDH, me vengo ahora entonces a las bandas de los grupos principales. En este caso, por ejemplo, vemos una gran banda acá, digamos que es de las bandas, una de las bandas más anchas que hay, la banda de un alcohol, más o menos arriba de los 3000. Nosotros estamos aquí en número de onda arriba de 3000. Pues vean, banda ancha, característica de un alcohol. ¿Y quién me confirma eso? El oxígeno que está en la fórmula molecular. Me vengo a las bandas antes de 3000 acá, ya sé que hay CH3, CH2, antes de 3000. Arriba de 3000, estas banditas que aparecen acá son las bandas confirmatorias de aromático. Esta de 3036, 3067, confirmatorias de aromático. Y esta banda de 1500 que aparece acá es la banda que confirma la presencia de aromático. Pero ya lo había confirmado yo acá con la de grupo funcional de aromático, orto, meta, para, lo confirmé con estas bandas de sobretono. O sea, el aromático entonces estaba casi que reconfirmado. Entonces nos empezamos a asignar estas bandas grandes de grupo funcional. Entonces OH, un alcohol acá, aquí asignamos CH3, CH2, y empezamos a armar nuestra tabla. Entonces, 3329 dice un OH, ¿sí? Que podría ser, digamos, de un aromático, podría ser de un alcohol, digamos, de cadena alifática. Arribita de los 3000, aquí está el estiramiento que les decía del aromático, vean. 3067, 3030. Entonces, bandas pequeñitas arriba de 3000, ¿sí? Estamos aquí en los 3000, bandas arriba acá, presencia de aromáticos. Se recuerda que aquí también aparecía una banda del doble enlace carbono-hidrógeno, del alqueno. ¿Por qué? Porque el aromático tiene insaturación, no es como que fuera un alqueno trisustituido, solo que en un ciclo. Por eso aparece esta banda arriba de los 3000, ¿verdad? Pero digamos que son pequeñas y no las logran asignar.
Entonces nos vamos a ir a la banda principal. Bueno, 2800 a 3000, ya vimos que es CH3, CH2. Eso siempre casi que siempre se asigna acá. Bandas antes de 3000, pues podrían asignarle esta CH3 y esta otra CH2 y dejar ahí asignado de forma general. Pero ¿dónde confirmamos la presencia de aromático? Acá, banda de 1500. Dice, hay dobles enlaces conjugados, lo más seguro es que sea entonces de aromático, 1500. Y también podría ser la banda de 1455. Ahora, cualquiera de las dos, normalmente la que más se marca, a veces es esta o a veces es esta, depende del tipo de aromático. Entonces, 1500 o 1455 confirman el estiramiento de aromático. Pero ¿por qué ya no necesito asignar esta de aromático? Porque aquí ya sabemos qué tipo de aromático está presente, orto, meta o par, ¿verdad? Pero como aparece ahí, entonces la asignamos para ir corroborando. De ahí aparece la banda, que esta sí es muy importante, 1023. Y esta banda me sirve a mí para saber si hay presencia, qué tipo de alcohol está presente, ¿sí? Ok. Entonces, vean, eso lo pueden corroborar mejor en el IR Tutor, pero aquí les voy a decir. Entonces dice, si hay una banda cercana a 1000, como es esta que está aquí, esta es una banda densa, sí, casi cercano al número, digamos aquí 1000, dice que es un alcohol primario. Si más o menos está como en 1100, sí, digamos en esta otra línea acá, es un alcohol secundario. Y si casi llega a los 1200, es un alcohol terciario. Así puedo diferenciar entre primario, cerca de 1000, secundario, más o menos en 1050 o 1100, y el terciario, 1100 o 1150 o 1200. Se corre un poquito para acá, pero la banda es bien marcada. Entonces, en este caso, ya sé que es un alcohol, y con esta banda aquí casi en los 1000, digo que es un alcohol primario, ¿verdad? Entonces, esta me lo confirmó. Ya tengo aquí las bandas asignadas. Y entonces veo aquí, por ejemplo, este anillo aromático, el monosustituido, ya lo había asignado. 745, que es 700 y 750 más o menos. Entonces, con estas bandas vengo y entonces doy la fórmula que tengo. ¿Qué tengo entonces de bandas asignadas? Sé que es un aromático, sé que es un alcohol primario y sé que es un monosustituido. Entonces vengo acá, aromático, alcohol primario y que tiene un solo sustituyente. ¿Qué otra posible estructura podría dar yo acá? No existe otra. Ahora, si este alcohol yo lo pongo acá, digamos, entonces ya es un alcohol secundario, ¿sí? Y aparte no sería, por ejemplo, un aromático mono, sino sería un orto, un meta, un par. Entonces, para esta estructura específica, no puedo dar dos o más, sino con esta únicamente para este caso en particular. Entonces, esta sería básicamente la forma que nosotros vamos a hacer para interpretar espectros, ¿sí? Voy a asignarles el día lunes unos ejercicios para ir avanzando, y ahorita por lo menos para los que no me han mandado sus tablas del IR Tutor, por favor mándenmelas para tenerlas ahí, y así también con esto hay grupos que no me han mandado, incluso también el corto, ¿sí? De cuantificación de IR, me lo mandan, por favor, así el fin de semana trabajo esa información y el lunes entonces ya les doy su nota. ¿Cuánto vale este corto que asignamos de cuantificación de IR? Tiene un valor de 12 puntos, ¿sí? El examen estaba sobre 48. Entonces, 12 puntos, los que me enviaron ya sus artículos, casi que ya se lo pueden sumar a la de su segundo parcial. Entonces, dejémoslo por hoy, jóvenes, que tengan una excelente con primero Dios, el lunes nos platicamos. Cualquier cosa, ya saben que a mi correo, por favor. Feliz tarde, jóvenes. Gracias. Se cuidan.